Hola amigos, hola amigas, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Siempre es un placer hablar con el doctor Francisco Larios, quien ustedes ya saben que es economista, integrante del movimiento político de los nicaragüenses libres y además director de la revista Abril. Hoy vamos a conversar con él. Ya está en línea el doctor Larios. Adelante, Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias de nuevo y saludos a todos en el público y a todos nuestros compatriotas que ven tu programa cada vez más. Fíjate, Francisco, que hubo algunos encuentros en los que yo he participado de manera presencial. Siempre aflora el concepto de que vamos a volver a ser república. Eso lo dicen algunos representantes de grupos opositores al régimen de Ortega. Pero también me doy cuenta que muy pocas personas saben de qué se trata una república. Me voy a explicar. Decía un amigo mío que cuando se habla de perro, cada quien se imagina un perro, ¿verdad? De su gusto, de su preferencia, un dálmata, un chihuahua, un pastor alemán, etcétera. Es cierto, estamos hablando genéricamente del mismo perro, pero cada quien lo hace, ¿verdad?, de acuerdo a sus propios parámetros. En este sentido, cuando hablamos de república, y hemos pasado muchos invitados, ¿verdad?, aún en el pasado cuando éramos radio, preguntábamos, hombre, ¿cuál es el concepto de república y cuál es el concepto de democracia que ustedes tenían? Y a veces habían totales disimilitudes. No había concordancia entre el concepto que uno decía y el de otro. Entonces yo a vos te pregunto en este afán, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con esto de volver a ser república? ¿O cuál es el concepto que nos podés dar de la república que hay que construir en Nicaragua? Sí, bueno, voy a decir primero y después lo voy a reforzar que es muy difícil decir que hemos tenido república, pero que quizás se podría hacer estirando el significado de la palabra, la afirmación con muchas cualificaciones en el periodo que vino después de la caída de la primera dictadura del Frente, un intento, un brote de república, pero muy limitado. Y ciertamente lo que prácticamente ha estado ausente de la historia nuestra es la democracia. A mí me suena el eslogan de Nicaragua volverá a ser república a una nostalgia conservadora, porque lo es realmente. Creo que Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, de sus años de conservador, decía eso y a los conservadores les ha gustado porque ellos han inventado un mito de la República Conservadora a finales del siglo XIX, luego de que pasó la Guerra Nacional contra los filibusteros y hubo un periodo de paz entre las facciones oligárquicas que por 60 años ya, por 40 años quizás ya llevaban guerreando, ¿no? Hasta ese entonces. Y durante aproximadamente 30 años, hasta que desde dentro de esa alianza surgió la discordia otra vez, durante un periodo de aproximadamente 30 años, se pasaron el poder cada 4 años de una mano a otra, y a eso ellos le llaman la República Conservadora. Describo primero cómo funciona esa república y luego voy a hablar de qué es en general una república. En lo que ellos llaman la República Conservadora, hay que recordar que estamos hablando de una época en la cual Nicaragua tenía poco más de 200,000 habitantes y
el 10% o menos sabía leer y escribir, y de esos 10%, pues estaba el clero, y estaban unos segmentos privilegiados de la sociedad. Y de esa minoría del 10%, había todavía una minoría muy pequeña, ínfima, de unas cuantas familias que hacían cada 4 años en ese periodo lo que llamaban ellos mismos tertulia. Y entonces se reunían en varias cuadras a la redonda, fundamentalmente en Granada, pero también pues porque se habían entendido con los parientes leoneses y alguna gente en Matagalpa que siempre tuvo una conexión. Y así hacían tomaban la decisión de quiénes iban a ser electos, ¿no? E incluso quizás había lo que hoy prácticamente sería una pantomima de votación, porque para empezar, casi nadie era ciudadano. Tenía la gente que tener lo que hoy sería un ingreso considerable o propiedades de valor considerable para tener derecho al voto. Y los que tenían derecho eran estos parientes y amigos que se reunían en la tertulia, y al final, en unos cuantos centenares de votos, unos cuantos miles de votos, ya escogían a quien venía a mandar. El resto de la población, imagínate, probablemente ni se enteraba de que había habido un cambio de gobierno, porque imagínate los peones de las haciendas que no eran ciudadanos nicaragüenses, ¿no? No eran ciudadanos, porque en el sentido efectivo no podían votar porque no tenían propiedades y dinero. Las comunicaciones les llegaban de la boca de los patrones, de los dueños, de los hacendados, de la oligarquía latifundista, y vivían su mundo esos campesinos dentro de los confines del latifundio. Fíjate vos que no había siquiera suficiente moneda en Nicaragua, de tal manera que los hacendados acuñaban sus propias monedas. Acuñaban sus propias monedas, y con esa moneda era como una cuestión de casino, ¿no? Le daban al peón, y el peón luego les compraba a ellos mismos las cosas los comisariatos, etcétera. Los abarrotes, decían. Los abarrotes, etcétera. Ese es el mundo de la República Conservadora que tanto añoran. Era un mundo en el cual la autoridad de estos señores, cuyos descendientes han sido restaurados al poder por el Frente Sandinista, de hecho sea de paso, era el mundo en que estos conservadores tenían una autoridad incontestable, eran amos y patriarcas, y es un mundo que empieza a corroerse un poco al comienzo del siglo XX, y que los movimientos liberales golpean, ¿verdad? E incluso aunque degenere en autoritarismo bajo Zelaya, pues hay reformas que golpean a esta gente, y luego bajo el somocismo también autoritario hay un cambio, ¿no?, progresivo en la forma en que se considera la idea de participación en la vida de la sociedad, que es más progresista. El somocismo es más progresista que lo de los 30 años, y es de hecho más progresista que el régimen actual, ¿no? Y es más, irónicamente. Y yo te puedo contar que si uno lee, por ejemplo, a Carlos Cuadra Paso y a José Coronel Urtecho, Carlos Cuadra Paso en particular muestra ya a comienzos del siglo una nostalgia por ese mundo que se ha ido, porque ahora dice todo se está mercantilizando. O sea, ¿cómo es posible? El capitalismo, ¿no? Los intercambios comerciales, y entonces la relación entre los señores y la gente común es más comercial y es menos de dependencia patriarcal. Y él lamenta, Carlos Cuadra Paso lamenta eso. No es trivial decir lo que piensa Carlos Cuadra Paso, porque hay una continuidad de pensamiento y de espíritu hasta nuestros días
en las élites. Y también voy a recordar aquí la observación o el comentario que hace José Coronel Urtecho acerca de la era de la colonia, que para él dice más o menos, palabras más, palabras menos, que fue una época feliz para el indio, ¿verdad? Porque el indio de muy buen gusto aceptó pues el credo y aceptó todas las cosas que correspondían, calzaban con la mentalidad mágica del indio. Entonces vivía en una época de felicidad. Eh, los, y así podría darte más ejemplos yo de cómo se fue incubando con José Coronel Techo y la otra gente esa mentalidad que ha llegado hasta nuestros días. Pero espérame un momento, Francisco. ¿Vos crees que el doctor Pedro Joaquín Chamorro se refería, sabiendo él la historia de Nicaragua y habiéndose él educado en medio de toda digamos, la influencia que pudo obtener de la política mexicana, de la cultura mexicana? Creemos que se estaba refiriendo literalmente a un volver a ser república en esos términos históricos que vos le estás planteando, o ya había una nueva concepción republicana en el pensamiento de Pedro Joaquín. Bueno, aquí estamos ya entrando casi en buscarle las neuronas a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, pero No. yo te hago todos los seres humanos son y somos contradictorios y tenemos evoluciones. Uh-huh. Y voy a darte un ejemplo personal, ¿verdad? Mi papá, un hombre que murió a casi los 90 años, hace como 6 años, pues vino de una sociedad obviamente muy conservadora, a pesar de que su padre era liberal, y entonces vivía ese conflicto entre la mentalidad liberal y la sociedad conservadora, y él mismo, al final de sus días, me comentaba, hacía comentarios a mí acerca, por ejemplo, de la homofobia nicaragüense, ¿verdad? Y él me decía, yo he aprendido que esto no debe ser. Mediante la confesión de un hombre a los 90 años casi, pues, pero que piensa y dice, admitiendo, pues, que seguramente él lo fue, pues, como es la cultura. Entonces, yo no me puedo meter aquí a hacer un estudio completo y menos un psicoanálisis, pues, del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, una persona contradictoria como todos nosotros. Pero yo sí veo lo siguiente, leyendo los editoriales y los escritos de él, habían ahí algunas ideas modernizantes acerca de república, ¿no? Y de derechos humanos y todo eso. Yo creo que eso es indudable. Pero también creo que es muy difícil despegarse de las nostalgias atávicas, históricas, ¿no? Y yo creo que cuando él decía volver a ser república, quizá no estaba pensando en ser el patrón de los peones y tratarlos como los trataban en aquella época, pero en el referente, ¿no? Para él y su cohorte social y de político, era aquel mundo, porque en realidad él venía de ese mundo, no había salido totalmente de ese mundo, eh, y, 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 y no es esto mandarlo a los fuegos del infierno, pues, porque en realidad es muy humano. Y si no crees que es muy humano, mira cuánta gente hoy en día vive de la nostalgia de la llamada revolución sandinista, ¿no? Viven pegados a eso que revolucionaria en la historia de Nicaragua, imagínate. Pero hay gente que todavía hace poco vivía y vive realmente pensando o aferrándose pues a un cierto sabor, a un cierto olor de un pasado que siempre fue mejor, ¿no? Todo tiempo pasado se fue mejor. Entonces eso yo creo que es nostalgia. Un amigo mío, escritor, no voy a mencionar su nombre en estos momentos para que no lo vayan a buscar, pero me decía un día, en Nicaragua necesitamos olvidarnos de las nostalgias para poder progresar, ¿verdad?
porque la nostalgia entre nosotros son mitos como el de la República Conservadora. Si me permitís ahora, puedo hablar un poquito más de República, democracia y República Democrática, pues a menos que... No, pero era válido decirlo porque en efecto quien acuña el término de Nicaragua volverá a ser república es este personaje del cual estamos hablando, el doctor Sí, Chamorro. Entonces era válido preguntarte sí. eso. Yo creo que Con es lo una claro nostalgia que pueda conservadora. tener. Yo creo que es una nostalgia conservadora, sinceramente, pues. Y también creo que el Frente Sandinista ha sido el principal vehículo de la restauración conservadora en Nicaragua. Por ejemplo, las divisiones sociales nunca han sido tan profundas como hoy. La discriminación nunca ha ¿Vos sido tan... considerás a Daniel Ortega como la reencarnación de Bruto Chamorro? Fíjate que cuando a mí me preguntaban antes de esta nueva pesadilla, gente de fuera me preguntaba, ¿y qué cosa es? Pero que más o menos conocía algo de Nicaragua. ¿Y qué cosa era Daniel Ortega? Y yo le decía que era como un Frankenstein de Emiliano Chamorro y Anastasio Somoza García, ¿no? Porque Emiliano Chamorro es uno de los personajes más, francamente, detestables de la historia de Nicaragua, un viejo astuto, ¿verdad? Un tipo Bueno, yo me valiente y fui a astuto. la gente anterior, ¿verdad? Y, Fruto. bueno, Fruto es el papá de todos. Realmente la gente le echa la culpa al tatarabuelo Pedraria, pero es que el tatarabuelo Pedraria era un señor que caminaba con su ataúd, pues, ¿no? Y bueno, algo hay en los genes de Ortega porque Ortega camina con su ambulancia, ¿no? Y no sabemos si adentro de la ambulancia hay un ataúd. Pero Fruto Chamorro es el papá en el periodo llamado de la independencia para acá, de todo el autoritarismo. Y solo basta recordar cómo fue que fue creado el cargo de presidente de la República de Nicaragua. Él lo creó como quien dice, de aquí en adelante yo voy a ser presidente, aunque él no fue electo presidente, ¿no? Él es una forma extraña, digamos, surrealista y muy nicaragüense de dar un golpe de Estado, creando un Estado a su medida. Y él dijo, yo soy presidente, pero no fue electo, fue electo, creo, jefe de Estado. Y entonces, en su primer discurso, cuando se planta en el Congreso recién electo, él dice que él promete ser como un padre severo, ¿verdad? Que solo va a usar el azote cuando sea necesario, pero va a hacerlo pues por amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que todos aquellos que estaban sentados en el Congreso, entre ellos Máximo Jerez y todos estos revoltosos, sospecharon que podría ser para ellos el azote, ¿verdad? Como efecto iba a ser. Y escaparon y empezaron pues a guerrear, ¿no? A levantarse contra Fruto Chamorro y de ahí salió pues todo ese episodio sangriento de la guerra nacional. Pero Fruto Chamorro es el fundador del autoritarismo presidencial en Nicaragua, sin duda alguna. Pero no era un hombre tampoco con esas habilidades tan materas y maquiavélicas como las que han residido por obra de yo no sé qué demonio en Anastasio Somoza García y Daniel Ortega. Pues Daniel Ortega pareciéndose más a Emiliano Chamorro, porque al final de cuentas Emiliano Chamorro era más reaccionario y Daniel Ortega es un presidente eminentemente reaccionario. Ha llevado el país a vivir el siglo XIX, no de Nicaragua, ¿verdad? Perdón, no de Francia. Ojalá fuera el siglo XIX de Francia, sino el de Nicaragua, que era prácticamente el siglo XVII en Europa, ¿no? Y no es ningún accidente la manipulación de la iglesia, el discurso religioso, todas estas estructuras y todas estas cuestiones y los abusos de poder, ¿no? Y el recurso a la fuerza que típico pues de los conservadores, ¿no?
Pero bueno, eso es la historia. Ahora, no sé si respondí, pues. No, no, ahora me gustaría que perfilaras, ¿verdad? Este concepto de república. Sí, ok, mira, hay que separar república y democracia. Y hay que empezar por hablar de Estado, Estado, ¿no? Mm, Eh, la república es un tipo de Estado. Pero, ¿qué es un Estado? Bueno, fíjate vos que, digamos, para simplificar, que el Estado es árbitro y autoridad, es árbitro y autoridad sobre la sociedad. ¿Y por qué es necesario este árbitro y autoridad? Pues es necesario por dos razones. Una, porque no tenemos más remedio que vivir juntos. Y la segunda razón es porque inevitablemente nos peleamos, vivimos en conflicto, ¿no? O sea, el ser humano es inherente, no existe como ser humano a menos que exista en la sociedad humana, pero dentro de la sociedad humana se produce primero el conflicto del individuo con el resto de la sociedad. Y luego se forman grupos de intereses similares y empiezan a luchar unos contra otros por, por los bienes y servicios, por la riqueza, eh, eh, porque existe escasez relativa, ¿verdad? Esa es la ley del mundo y nadie, el ser humano busca cómo sobrevivir, aunque sea a expensas del otro. Entonces vienen los choques de intereses y para eso, si no hay un árbitro y una autoridad por encima, viene el caos, viene la ruina total. Y eso da como conclusión, como resultado, que el ser humano también, que busca soluciones a los problemas, crea el Estado, crea ese árbitro y autoridad. Pero hay diferentes formas de Estado, ¿no? En la mm, República es uno de ellos, es una forma de Estado que tiene las siguientes características, ¿verdad? Que para cumplir la misión del Estado de mantener el orden social, ¿verdad? Existe, pero su autoridad, la autoridad de este Estado en la República, no es una potestad que se diga viene de mandato divino, ¿no? El Estado republicano, la República, no tiene una autoridad que venga de un supuesto mandato divino. Tampoco es un derecho de nacimiento la autoridad de quien está en el Estado como árbitro y autoridad. Y no es propiedad privada de ningún ciudadano o grupo de ciudadanos. Fíjate bien que en la República Conservadora el Estado era prácticamente propiedad privada de un pequeño grupo de ciudadanos. O sea, es muy difícil calificar eso como república. Pero estos son tres puntos fundamentales que definen a la república, que su autoridad no deriva de un mandato divino, que no es por derecho de nacimiento y que no es propiedad privada de ningún ciudadano o grupo de ciudadanos. Esto suena trivial, pero cuando el pensamiento liberal empieza a nacer con Thomas Hobbes y esta gente, ¿verdad? Se tira Thomas Hobbes un libro muy grueso, haciendo todos los argumentos habidos y por haber para explicar que la autoridad del monarca no viene de Dios, sino que viene de una concesión o de una cesión que hace el resto de la sociedad, que dice, si no le damos a alguien el papel de árbitro y autoridad, nos vamos a terminar matando entre todos. Entonces, dice Hobbes, los individuos de la sociedad, el resto de la sociedad, le ceden al monarca, al jefe del Estado, autoridad. Y esa es una idea revolucionaria, porque a partir de ahí,
¿de dónde viene la fuente de la autoridad del Estado? Viene de la sociedad, ¿no? Eso es la idea fundamental, que son miembros de la sociedad los que ceden la autoridad que el Estado ejerce para el propósito de mantener el orden social. ¿Verdad? En la era moderna, al principio, pues es un número reducido, más o menos, de gente que tiene esa potestad de ceder, ¿verdad? Los varones, por ejemplo, en Inglaterra medieval tienen choques con el rey, y al final terminan siendo ellos quienes oficialmente ceden poder, ¿no? al rey, aunque pero digamos, esa clase de gente que es capaz de enfrentarse al rey es limitada, ¿no? Hoy en día nosotros pensamos que el sujeto en el Estado republicano, en la República, es el ciudadano, ¿no? Y que es el ciudadano el que cede, o por lo menos consciente, ¿no? Cede explícitamente o consciente al Estado, a la República, para que se ocupe de qué, de ser árbitro y de ser autoridad, porque de esa manera puede proteger lo que se llama la cosa pública, ¿no? La cosa pública, esa es la función del Estado en la República, es la cosa pública, manejar la cosa pública, los asuntos comunes a todos, como la infraestructura física, el orden legal, la educación, los servicios de los que todo el mundo se sirve, mantener el orden social, ¿verdad? Sin permitir que un grupo de individuos o un individuo usurpe la concesión que ha hecho la sociedad, pues, ¿no? Ahora, enfatizo esto de cosa pública como función del Estado, porque fíjate si hemos retrocedido nosotros, que la noción que mucha gente tiene de la República de Nicaragua asume que la República o el gobierno de la República puede interferir en la vida privada de las personas. Y eso lo asumen con facilidad los dictadores de turno y sus peleles, porque es interferir con la vida privada de la gente, estarla espiando, estarla viendo, pero también se interfiere con la vida privada de la gente cuando se les trata de dictar religión o religiones o conductas sexuales o conductas que afectan las creencias personales de la gente. Entonces, eso no es república. Entonces, como nosotros no tenemos república y ha habido además a través de todas las eras conocidas una corrupción tal, pues, de la función del Estado republicano, que es cuidar de la cosa pública, porque no ha habido esa barrera suficientemente entre la cosa pública y la cosa privada. Fíjate que irónicamente la hubo más bajo el somocismo, ¿no? Que es muy triste decirlo, pero hay que decirlo. Entonces, esa es la república, una forma de Estado en el cual se asume que la sociedad, en tiempos modernos, los ciudadanos han cedido al Estado la autoridad necesaria para cuidar del orden social. Y para eso, fíjate que para eso casi que es evidente que el ciudadano necesita tener derechos que no le quita a nadie, ¿no? Porque es el soberano. Es el soberano, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la democracia? La democracia es un método de gobierno. Espérame un segundo. Vamos a ir a mensajes y lo desarrollamos más ampliamente cuando volvamos. Está bien, gracias. Ya regresamos. TV Nica. Señal azul y blanco. ¿Y de ahí, papá?
Lo veo preocupado. Es que nunca me había sentido tan frustrado como maestro por todo esto que está pasando con la educación. ¿Te referís al sistema de evaluación a los alumnos para que todos aprueben? Sí, amor, es una total estafa a todas las familias. Tantos años empeñado en enseñar y ahora este régimen quiere que todos los chavalos aprueben, aprendan o no aprendan. Un desastre. ¿Cómo vamos a tener prosperidad sin una buena educación? Es que esa gente quiere que seamos una sociedad muy mediocre, sin conciencia crítica. Imagínense que ya han cerrado 18 universidades privadas en menos de 2 años. Y eso no es lo peor. Los libros que nos obligan a usar en las clases están llenas de manipulación y mentiras. Fíjate que el libro que utilizó en las clases de ciencias sociales de primer año hablan de que vivimos en una Nicaragua en libertad, de respeto a la ley, sin represión, sin presos políticos, sin torturas. Un paraíso, pues, y eso es lo que usamos para educar a nuestros niños y jóvenes. Y no solo nos están negando el derecho a una educación digna, quieren además tener ciudadanos anestesiados. De verdad, lo siento mucho, papá, por vos, pero también por mí. Seguimos conversando con el economista Francisco Larios. Va a desarrollar el concepto que el movimiento político de los nicaragüenses libres tiene sobre democracia. Adelante, Francisco, te escuchamos. Sí, bueno, hablemos ahora de qué cosa es una democracia. Pues ya hablamos de lo que es una república, que es un tipo de Estado. Pues la democracia es un método de gobierno republicano, es decir, un método de gobierno para la república. Una forma de gobernar la república. ¿En qué consiste? En lo fundamental consiste en que las decisiones sobre la cosa pública, no sobre la vida privada de la gente, se adoptan si una mayoría las aprueba. Si una mayoría. Y esto es muy importante, si no violan los derechos fundamentales de las minorías. Esto no es un asunto nada más ético, ¿no? De no aplastar al débil, o sea, al que está en minoría, sino que es como mantener viva la posibilidad de cambio, porque si la mayoría aplasta a la minoría, ya el cambio no es posible, ya mataste el chote que venía verde y entonces se convierte en una tiranía que al principio va a ser un gran consenso de la sociedad. Por eso es que la palabra consenso no es una palabra muy democrática, ¿no? Es una palabra autoritaria y por eso es que los políticos que más enfatizan la unidad en la historia son los políticos fascistas. De hecho, fascio, ¿verdad? Es aquel montón de palitos amarrados, ¿verdad? Y era el símbolo del fascismo porque también se refería a aquel, no sé cómo, no recuerdo cómo se llamaba, que cargaban en Roma, ¿no? Pero la idea es una unidad total. La idea de unidad total y consenso no es una idea democrática, es una idea fascista. Porque en la democracia lo necesario es que se respete a la minoría, que haya una minoría vigorosa, de hecho, que pueda ser capaz de derrotar la inercia que es inevitable en las mayorías y constantemente renovar la sociedad, el sistema. Entonces, la democracia es un sistema para gobernarse en democracia que consiste en que la mayoría toma las decisiones, porque sería también antidemocrático que una minoría las impusiera, pero tienen que respetarse la línea sagrada de los derechos fundamentales de la minoría o las minorías. Y esto yo creo que esa línea es de derechos humanos también, no esencialmente de derechos humanos. Ahora, en la mayoría puede aprobar decisiones directamente en referéndum o indirectamente a través de representantes electos por mayoría también, ¿no? O sea, y
y las leyes, ¿verdad? Las leyes que son las que gobiernan una democracia. Porque la convivencia social en democracia se basa en un orden establecido por las leyes. La palabra orden es muy importante, porque en el desorden o hay caos o hay tiranía, ¿no? Entonces, el objetivo de la democracia es soportar un orden democrático, es decir, las leyes se aprueban por mayoría, pero y gobiernan a la sociedad con tal de que no violen los derechos de la minoría y si se ajustan al contrato político fundamental, al contrato social que está escrito en la Constitución. Nosotros no tenemos Constitución en Nicaragua, esa es otra falacia. No tenemos Constitución. Entonces, en democracia, al principio, nosotros lo traducimos a derechos para todos, privilegios para nadie. Los privilegios son el símbolo y la esencia de un régimen feudal, ¿no? En democracia, lo que existe son derechos. El orden social en Nicaragua hoy en día es un orden social basado en privilegios, y no solamente los privilegios que son propios de la dictadura, de los dictadores de turno, sino los privilegios de ciertas clases dominantes en lo económico que, si te das cuenta, acumulan riqueza con ventaja, pues porque o ellos, no es nuevo que ellos escriban las leyes ni que estén en alianza o al amparo del Estado, tienen ventaja y por eso impiden la libre empresa. La libre empresa es libertad para la gente de ganarse su vida. Y por último, hay que recordar que en una democracia, por necesidad de supervivencia, como no puede haber privilegios, especialmente privilegios que sean destructivos del orden, nadie puede estar por encima de la ley. En el momento en que hay gente que está por encima o fuera del alcance de la ley, esas personas que reciben ese regalo de impunidad, el que tiene impunidad puede cometer crimen, el que tiene impunidad puede acumular poder a expensas de los demás sin pagar consecuencias. La sociedad nicaragüense es una sociedad de impunidad, y cuando digo de impunidad no me refiero nada más a los que han matado desde el poder, sino somos una sociedad de impunes en la cual yo hoy puedo decir una barrabasada y no pasa, no voy a sufrir consecuencias si tengo el poder o tengo la influencia. Entonces, estamos ante una sociedad autoritaria desde la raíz y desde la historia, que ha creado un sistema que nadie debe sorprenderse que sea así de monstruoso, y crea una cultura política, como estábamos hablando el otro día, con muy malos hábitos que perpetúan a su vez el sistema, ayudan a perpetuar el sistema. ¿Dónde dejas en este concepto de democracia la capacidad, la obligación, el deber que tiene el pueblo de controlar las decisiones tomadas por sus representantes o por su mandatario? Lo que pasa es que para que una democracia sea verdadera, los ciudadanos deben tener poder real. Y no es que tengan obligación de tener poder real, sino que tienen derecho a tenerlo en una democracia, si es que va a haber democracia. Las instituciones que se creen tienen que permitir permanentemente la participación del ciudadano, tienen que dispersar el poder de la mejor manera. ¿Cómo lo dispersas ese poder, Francisco?
Bueno, eso depende de cada caso y de cada sociedad. Nosotros tenemos medidas evidentes que hay que tomar. Y Por ejemplo, si buscas en el diccionario, evidente es algo que ya no necesita demostración, ¿no? Porque ha sido demostrado demasiado. Nosotros no podemos darnos el lujo, si queremos tener democracia, de darle un ejército a un líder nacional. No podemos darle ese poder. Y yo te voy a invitar a que hagas un ejercicio mental y que no digas nombres porque no los vamos a decir aquí. Pero yo a veces veo los personajes políticos que andan por ahí y en mi mente, yo para tratar de entender un poco, ¿no? Qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar, yo digo, ¿cómo sería esta persona si tuviera un ejército, una policía nacional y un presupuesto nacional? ¿Cómo actuaría? Basado en cómo lo veo actuar en chiquito, ¿no? Entonces, es elemental que ninguno de nosotros tenga el mando sobre miles de hombres armados y entrenados para matar. Y eso eso es el ejército, esa es la Policía Nacional. Ya cuando la haces nacional, ya la estás convirtiendo prácticamente en un ejército, ¿no? También necesitas crear no solamente la dispersión en lo alto, o sea, que hayan varias fuerzas, no un ejército, sino varios cuerpos de defensa civil o lo que sea, porque eso siempre hace falta para la acción colectiva, bajo mando civil. Pero a su vez el mando civil debe estar bajo la fiscalización efectiva de la ciudadanía. Te doy un ejemplo. Si vas a crear policías municipales, pues alguien tiene que haber un ejecutivo que sea la autoridad, ¿no? Digamos el alcalde, pero al alcalde a su vez hay que controlarlo. El alcalde tiene que haber un consejo, una asamblea de ciudadanos debidamente electos que pueda jalarle las riendas también. Y hay que crear una infinidad, una cadena de ese tipo de instancias de poder que se jalen las unas a las otras para que ninguna pueda acumular demasiado poder. Y hay que darle a los municipios, a los departamentos, la capacidad de recaudar sus propios fondos fiscales y que no sea el centro el que reparta dádivas, migajas o propinas o mordidas para mantenerlos a raya, sino que sea al revés. El centro debe ser Managua debe debilitarse como un centro de poder. Y el reto más grande para nosotros, es que el monstruo se nos hizo un monstruo monstruoso, ¿verdad? En que hay 6 grupos familiares más o menos que son de nivel mundial en cuanto a riqueza, viviendo en un charquito, ¿verdad? De pobreza profunda. O sea, gente cuyas riquezas conocidas o estimadas andan ahí por el 70% de lo que el país entero produce durante un año. Te digo, si eso no se resuelve de alguna manera, la democracia en Nicaragua será imposible, porque vos sabés que poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y en la vida sobra quien se vende, y generalmente no todo el que anda en política ni no todas las personas son corruptas, pero hay en el político un elemento evidente no solo de inclinación al liderazgo, sino de ambición, ¿no? Entonces, la ambición puede corromperse, la ambición puede ser sana, pero interviene el poderoso caballero don dinero y te pueden corromper. No puede haber democracia en Nicaragua si no se cambia el peso relativo de las riquezas. Imposible. Eso hay que hacerlo. Eso es un reto monumental porque tampoco hay una solución fácil de que lo vas a expropiar porque ¿dónde vas
hablando así en abstracto, ¿verdad? Si querés dibujar un mundo mejor en Nicaragua, conducir el ejercicio mental, los expropiamos para que no tengan todo ese poder. ¿Y qué vas a hacer con eso? Si se lo das al Estado, entonces el Estado es el que acumula todo el poder. Vos no tenés realmente hasta que no tengas un país con Estado de Derecho establecido y credibilidad, no te va a ser fácil vender eso en parte para que, como se ha hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando ha habido una concentración que se va saliendo de control, aquí han impuesto leyes que dicen, bueno, usted no puede tener todo eso junto, tiene que romperlo en pedazos y vender, precisamente para evitar la concentración del poder. Se sorprenderán, fíjate, una cosa más que te quiero decir sobre Estados Unidos, es que aquí han establecido impuestos a la herencia. ¿Por qué? Para que no se cree una clase que controle así oligárquicamente. Esa es la intención, ¿no? Entonces, arriba de un margen, una cantidad grande, que sea 5 o 10 millones, arriba de eso te caen los impuestos a la herencia una vez que morís y los pasas, porque la idea, el principio, el ethos, la intención es que haya como aquí le dicen, un terreno parejo para la competencia humana, para el avance humano. No te digo que sea así como en efecto funcione, ¿no? Ni que sea perfecto, ni mucho menos. Te digo que el concepto es ese. Pero, ¿dónde dejas el tema de los partidos políticos, que son los instrumentos que tienen las sociedades para que ciudadanos comunes puedan acceder por esa vía a la toma del poder? Los partidos políticos son unos instrumentos, pero nosotros pensamos que en Nicaragua hay que hacer un par de cosas con respecto a los partidos en el diseño de la nueva República Democrática, pues la síntesis que todavía. En primer lugar, los partidos que existan deben ser democráticos a lo interno. O sea, tiene que haber una ley que los obligue. ¿Cómo garantizas eso? Bueno, en un Estado de Derecho, vos obligás a que hayan elecciones primarias de cierta manera, a que los candidatos de los partidos se elijan. Si te venías a Estados Unidos, por ejemplo, las mismas instituciones que manejan las elecciones entre partidos manejan las elecciones dentro de partidos. La gente va y deposita su voto por los precandidatos. Esa es una forma. Nosotros tenemos que darle mucho pensamiento a eso porque hay que examinar bien, ¿verdad? La cultura y las costumbres y la forma en que esté organizado el poder, pero el objetivo tiene que ser que los partidos no se vuelvan ejércitos personales de un grupito o de un caudillo, ¿no? Ese es el objetivo. Y lo otro, que yo creo que es importante, a sabiendas de que estamos en lucha contra siglos de tradición y miles de millones de dólares, es que hay que, dentro del sistema político, quitarle poder a los partidos, o sea, desmonopolizar la política de los partidos, facilitando la suscripción popular de candidatos, obligando a que las elecciones sean por circunscripciones geográficas, ¿no? Que hagan más probable que la gente que sea electa represente verdaderamente a los residentes, ¿no? Porque no me vas a decir a mí que un residente de la estancia en Managua puede representar a alguien que vive en el barrio La Fuente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta en el diseño de un sistema electoral en democracia. Y sobre todo, lo siguiente, es la historia de nunca acabar, porque es el enemigo, o sea, el poder tiene una tendencia a acumularse como la riqueza, entonces siempre tiene que haber
movilización social ciudadana. Es un esfuerzo permanente para evitar la concentración de poder que lleva a la dictadura. Pero el ideal de la República Democrática, con lo que termino esto, es que es una república, ¿verdad? Una república gobernada a través de procesos, y los procesos son sumamente importantes, y principios democráticos, la formalidad de la democracia, el detalle en el proceso, el respeto de la forma y los modales es fundamental para que se mantenga la democracia. El protagonista, el soberano, el motor y el beneficiario de la República Ciudadana es el ciudadano, y la ciudadanía tiene que ser universal. Y para que alguien sea ciudadano, la única obligación que tiene, ¿verdad?, es respetar el orden democrático, es decir, respetar las leyes democráticamente votadas, ¿no? Si no son democráticamente votadas, no hay ninguna obligación de obedecerla. La Constitución democráticamente construida, esa es la única obligación. Es decir, el ciudadano no tiene obligación ni de ser budista, ni de ser ateo, ni de ser liberal, ni de ser comunista, ni de ser socialista, ni de ser cristiano, ni de ser astronauta. El ciudadano solamente tiene que obedecer el contrato social si es que este ha sido aprobado. Y la idea es que podamos convivir sin que ocurran ninguna de estas dos cosas. Una, que una minoría se imponga a la mayoría, y la otra es que una mayoría aplaste a la minoría. Ese es el objetivo. Pero suena fácil, suena bonito decirlo, y yo tengo que reportar desafortunadamente, ¿verdad?, que hay muchísima gente en los ciudadanos comunes, normales, y más tristemente entre los activistas y los políticos, que tienen una idea muy limitada de democracia, ¿no? O sea, llegan a lo más a ser odiadores de Ortega, ¿no? Eso es lo que son. O por lo menos, o quizás dicen, bueno, tiene que ser el gobierno de la mayoría, pero no tienen concepto del respeto a las minorías, que es vital, no solamente porque consiste en el respeto a los derechos humanos, sino que es vital porque es la única forma de mantener viva una democracia. Todavía no llegamos ahí, no llegamos, estamos lejos de eso, y por eso es que hay que hablar mucho del tema. Indudablemente, yo creo, también estoy convencido que hay que hablar sobre este tema, porque tenemos que asistir al nuevo cambio que se va a dar tarde o temprano en Nicaragua, con una idea totalmente clara de lo que se quiere construir, porque si no, entonces vamos a repetir más de lo mismo. Bueno, muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Espero verte el próximo viernes. Así mismo, así será. Muchas gracias, Francisco. Espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, amigos seguidores de la Mesa Redonda. Nos encontramos el próximo día.